Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Vamos a continuar con los temas referentes a la termodinámica y en esta clase video vamos a ver ahora lo que se conoce comúnmente como las formas del calor. Es decir, vamos a estudiar, grosso modo, los procesos de conducción, convección y radiación. Bien, antes de comenzar, pues tenemos que recordar algunos conceptos que ya hemos estado manejando anteriormente. El principal y más importante es el de la diferencia entre el calor, una parte como concepto, y la temperatura. Recordemos que este último, es decir, la temperatura, según la teoría cinético-molecular, tiene que ver con la energía cinética de las moléculas de un cuerpo, es decir, en grosso modo, con el movimiento de un cuerpo, de las moléculas que forman el conjunto de un cuerpo, para más precisión. Bien, y entonces la temperatura está asociada y es proporcional a la energía cinética media de las moléculas, del gran conjunto de moléculas, cuatrillones de moléculas, que forman un cuerpo. Mientras que el calor, lo vimos cuando se fue desarrollando el concepto histórico de calor, es en realidad una forma de energía en tránsito que se transmite por medios no mecánicos. Por medios no mecánicos vamos a entender todos aquellos procesos que involucran de alguna forma la transferencia de energía térmica, es decir, asociado con procesos de calor. Bien, entonces la conducción, la convección y la radiación son las formas en que se propaga, se transmite el calor. Aunque esta forma, digamos, aunque es común decirlo, no es muy correcta porque el concepto de calor en sí ya está implicando que una determinada cantidad de energía se transmite a otro cuerpo o a otro sistema. Por lo tanto, establezcamos bien la diferencia entre calor y la temperatura. La temperatura está asociada a la velocidad, así en forma general, de las moléculas de un cuerpo. El promedio de ellas nos da una energía cinética promedio y ese promedio entonces está asociado con la temperatura. Por ahí deducimos anteriormente la ecuación de Boltzmann que relaciona la energía cinética media de las moléculas de un cuerpo con la temperatura absoluta. Mientras que el calor entonces va a ser una forma de energía que se propaga de un cuerpo a otro. Y entonces vamos a estudiar esas tres formas de propagación que se conocen en la actualidad, que son la conducción, la convección y la radiación. El término radiación aquí tiene un significado diferente al que popularmente le asociamos radiación en física contemporánea. Entonces aquí es otro significado, no tiene que ver nada con reacciones nucleares, con elementos radiactivos, no. Aunque los dos términos se usan en la física, aquí vamos a ver que es un proceso que tiene que ver con la forma en que la energía se puede propagar, tanto en un medio como en el espacio vacío. Entonces vamos a empezar con el proceso de conducción o la forma de calor denominada conducción. Todos por experiencia directa o indirecta sabemos que ciertos cuerpos conducen el calor con más facilidad. De hecho, por ejemplo, en la cocina se utilizan ciertos recipientes, ciertos contenedores, generalmente de metal, antes de barro, ahora por ejemplo algunas cerámicas especiales, para la fabricación de sartenes, comales u otros recipientes o utensilios para calentar. Calentar tradicionalmente en la estufa. El proceso de calentamiento en el horno de microondas es precisamente el último proceso que vamos a estudiar, que tiene que ver con la radiación. Ahí, en particular, radiación de ondas electromagnéticas de las microondas. Por eso tiene el horno microondas ese nombre, horno de microondas, porque funciona con señales electromagnéticas que están en la gama de las microondas.
Bien, entonces, retomando el tema, dijimos que los contenedores, comales, recipientes para calentar, generalmente se utiliza en su fabricación metales, cerámicas o barro. Y esto porque pues tienen la capacidad, sobre todo los metales y algunas cerámicas, de conducir con mayor facilidad el calor. ¿Qué quiere decir esto de conducir? Pues que se propaga el calor con más facilidad, la energía térmica, y entonces se puede calentar de mejor manera el alimento. Fijémonos, por ejemplo, en los comales. Vamos a ver, suponer que está visto de canto. Generalmente son metálicos, hay algunos también de barro, pero bueno, vamos a restringirnos a que sea un comal metálico, y son muy delgados. ¿Por qué? Bueno, primero, porque el metal es un buen conductor del calor. Y esto quizá lo habremos visto en experiencia directa, a lo mejor un poco dolorosa, cuando apenas colocamos sobre el fuego el comal y por descuido acercamos la mano, pues obviamente nos quemamos. Y eso es porque al ser delgado, aumenta más rápido su temperatura. Y entonces, ¿qué utilidad tiene esto? Pues bueno, es que podemos poner tortillas, nopales, lo que a uno se le ocurra, y se calienta más rápido que si colocáramos otro tipo de recipiente de comal. Entonces ese tardaría más en calentar. Seguramente también han tenido la experiencia con comales de barro. Esos tardan más en calentar. Entonces uno podría decir, bueno, entonces, ¿cuál es la ventaja de un comal de barro a uno de metal? ¿Por qué no usamos simplemente de metal? Bueno, si bien es que tarda más tiempo en calentarse, también tarda más tiempo en enfriarse. Entonces ahí, por ejemplo, pues pueden dejar sus alimentos, retirarlo del fuego o apagar la fuente de energía térmica, y se va a conservar más tiempo caliente que en un comal ordinario, que si apagan, pues también relativamente rápido se enfría. Entonces, hay ventajas de usar metal, pero también hay desventajas. Hay desventaja de usar el barro o algunas cerámicas, pero también tienen algunas ventajas. Bueno, con estos dos ejemplos, pues estamos viendo que dependiendo del tipo de material, pues va a reaccionar de manera diferente el contenedor, sea construido con metal, barro o cerámica, incluso colocándolo en la misma fuente de energía. Por ejemplo, podríamos poner el comal de barro y el de metal con la misma intensidad de la flama, y pues vamos a ver los efectos que ya señalamos. Uno se va a calentar más rápido que el otro. Retirado la fuente o apagada la estufa, pues vamos a ver que uno se enfría más rápido que el otro. Bueno, ¿a qué se debe eso? Bueno, después de varios estudios, los físicos llegaron a la conclusión de que cada material tiene, dentro de cierto rango, dentro de ciertos límites, ciertos intervalos, algo que se denomina conductividad térmica. Y la conductividad térmica es la que caracteriza a cada uno de los diferentes materiales que existen. Hay buenos conductores térmicos, como los metales. Hay malos conductores térmicos, que más bien son aislantes del calor. Ustedes quizá se han preguntado, bueno, ¿por qué el atole, el café, lo sirven en vasos de unicel? Mientras que las bebidas frías generalmente las sirven en vidrio o en otro tipo de recipientes, como el plástico. ¿Por qué no sirven, sobre todo cuando
compramos algo en la calle, en algún restaurante, una bebida caliente en un vaso de plástico. Bueno, la razón es que algunos materiales, como el unicel, son más que conductores, aislantes del calor. Y otros materiales, por el contrario, son buenos conductores. A nadie se le ocurriría, sabiendo esto, pues, o incluso aunque no lo sepa por experiencia directa, servir un café caliente en un recipiente metálico. Porque ahí es obvio que como el metal conduce mucha energía, pues si nosotros simplemente lo tocamos, pues nos vamos a quemar. ¿Qué conviene aquí? Un material que no tenga una buena conductividad térmica y que sea más bien un aislante del calor. Entonces, aquí ya vamos viendo algo. Entre los materiales hay, con respecto al calor, los conductores y los aislantes. ¿Qué va a diferenciar, físicamente hablando, un material conductor de uno no conductor o un aislante, térmicamente hablando? Pues precisamente la conductividad térmica. Generalmente se le representa con la letra K a la conductividad térmica. Entonces, es alta en los materiales conductores, baja en los materiales que no lo son. Vamos a ver después que las unidades pueden ser, hay varias formas, ergios, joules, etc. Segundos, puede ser por metro o generalmente por centímetro cuadrado, grados Celsius, o grado Fahrenheit, o Kelvin. Entonces, bueno, es una unidad, una de las tantas que se utilizan para la constante de conductividad térmica. Hay tablas de valores donde podemos ver la conductividad térmica del aluminio, del oro, etc. Aunque no es una regla general, los buenos conductores del calor, como los metales, son también buenos conductores de la electricidad y viceversa. Algunos que son aislantes del calor son aislantes de la electricidad. Sin embargo, con cerámicas y nuevos materiales a bajas temperaturas, pues esto no se cumple porque hay materiales que a temperaturas ordinarias son aislantes y a bajas temperaturas se vuelven buenos conductores, más bien hasta superconductores. Es decir, superconductores de la electricidad porque casi no ofrecen resistencia al paso de la corriente eléctrica. A diferencia de los materiales, incluso los metales, que tenemos en condiciones y temperaturas ordinarias. Bien, entonces, en la conductividad tenemos una constante de conductividad térmica que va a caracterizar a cada material. Bien, vamos entonces a la siguiente situación. ¿Qué sucede si yo tengo ahora dos comales? Del mismo material, mismo grosor, pero de diferente área. Es decir, uno de los dos tiene un área mayor. Si los ponemos a la misma intensidad de la flama en los quemadores de la estufa, pregunta, ¿cuál de ellos se va a calentar más rápido? Bueno, pues la experiencia nos dice que la temperatura al cabo del mismo tiempo en el comal 1 va a ser mayor al comal 2. Es decir, esto nos está indicando que entonces el área, aunque sea el mismo material, tenga el mismo grosor, pues va a ser determinante para saber cómo se propaga la energía térmica que le estamos suministrando de la flama. Entonces, ya tenemos que en el proceso de conducción hay dos factores importantes. Vamos a ver que hay un tercero. Ahorita vamos para allá. Primero, la conductividad térmica. La constante. Esa constante caracteriza a cada material
y le da sus propiedades específicas de conducción. Uno es el valor en los metales, otro en los aislantes, uno en las cerámicas, otro en el barro. Y por otra parte, el área. El área, que se conoce generalmente como área de sección transversal, pues va a ser muy importante para saber cómo se propaga el calor, cómo se propaga la energía térmica. Sin embargo, vamos a ver que estos dos factores no son los únicos, falta otro. Vamos a deducir cuál es. Supongamos ahora que tenemos un comal, dos comales, con la misma área, del mismo material, puede ser metal, barro, etc. Pero, lo vamos a señalar así, diferente grosor, diferente espesor. Vamos a ponerle aquí espesor de 1. Y aquí, nada más para amplificarlo, exagerarlo un poco, el espesor 2. El espesor 2 del comal 2 es mayor al espesor del comal 1. Hacemos el experimento, colocamos a la misma intensidad de la flama sobre un quemador de la estufa ambos comales. Bueno, cada uno sobre su respectivo quemador. A1 y A2. Pregunta, ¿cuál de ellos se va a calentar primero? Bueno, pues la experiencia también nos dice que se va a calentar primero el que tiene menos espesor. Entonces, en la conducción también, no solo la constante de conductividad, el área, sino también el espesor, nos va a decir cómo se propaga la energía térmica. Por eso observen que todos aquellos instrumentos, palas para mover, cucharas, etc., algunas de ellas tienen un recubrimiento plástico, porque, por ejemplo, si están moviendo la atole, la sopa, dejan la cuchara metálica y luego por algún descuido vuelven a agarrarla, a tomarla, pues se van a quemar, porque el metal es buen conductor. ¿Qué sucede si esa misma cuchara tiene un capuchón plástico, como el plumín? Pues la pueden tomar ahí con cierta seguridad, más bien con seguridad, y seguir la maniobra de mover el atole o estar moviendo la sopa, etc. Entonces, el espesor del material también influye en la forma en que se propaga el calor. Si tenemos un material muy grueso, hagan de cuenta como una olla de presión, pues va a necesitar mucha energía térmica para elevar su temperatura. Si tenemos un comal delgadísimo, aunque fuera del mismo material, aluminio, metal, acero, va a necesitar menos tiempo a la misma intensidad de la flama que la olla para elevar su temperatura. Por lo tanto, vemos que el espesor o grosor, el área de la sección transversal y la constante de conductividad térmica son factores que influyen en el proceso de conducción del calor. Generalmente la conducción se da en los sólidos. Vamos a ver que los fluidos, los líquidos y los gases tienen pues otra expresión matemática para encontrar algo que se denomina el flujo de calor. Entonces, con esos tres elementos en mente, vamos a establecer lo siguiente. Vamos a llamar a delta Q. Recuerden que delta en física, ya lo hemos visto desde la segunda unidad de mecánica, representa cambios. En este caso, delta Q vamos a representar simplemente como el cambio en la cantidad de calor. Y este cambio, pues como todos los procesos en la física y en la naturaleza, no se da instantáneamente. Siempre, generalmente, hay un intervalo de tiempo, más grande o más pequeño, para realizar el cambio. A delta T lo vamos a llamar, ya sabemos, intervalo
de tiempo. A la cantidad, al cociente delta Q sobre delta T, y se le deja generalmente así. No se le pone otra letra, otro símbolo para representarlo. Siempre se deja así para expresar que es el cambio en la energía térmica por intervalo de tiempo. Bueno, a esta cantidad se le denomina flujo de calor. El término flujo se le quedó porque cuando se estudiaron los procesos del calor y todas estas cuestiones termodinámicas, el mismo Carnot, que veíamos un poco en la historia del concepto calor, pues tomó muchos de los conceptos válidos en la mecánica de fluidos para explicar los procesos térmicos que tienen que ver con la propagación de la energía. Entonces, flujo pues se aplica generalmente a los fluidos. Es una palabra, un concepto que tiene ahí mucho significado. Sin embargo, bueno, históricamente se le quedó, pero no es que la energía fluya como si fuera un líquido o un gas. El proceso es más complejo a nivel molecular, pero históricamente se le quedó como flujo de calor. Y para no confundirnos, lo que llamamos flujo de calor, que aunque flujo no esté muy bien, no esté estrictamente apegado a los conceptos contemporáneos de la física, representa el cambio en la cantidad de calor por intervalo de tiempo, nada más. Entonces, el término flujo de calor se le quedó por cuestiones históricas, aunque flujo tiene otra aplicación, como ya lo decía, en la mecánica de fluidos. Bueno, el flujo de calor, ¿en qué unidades lo medimos? En unidades de energía y unidades de tiempo. Ya sabemos que energía, trabajo, energía mecánica, energía cinética, energía potencial, podemos medirlas en joules, generalmente, y el tiempo en segundos. Esta unidad ya la conocemos cuando vimos el concepto de potencia. Se mide en watts, o a veces, como en la constante, se le puede dejar joules sobre segundos. Entonces, en realidad el flujo de calor tiene unidades de potencia, pero está representando en fenómenos termodinámicos cuánta cantidad de energía térmica se transfiere de un sistema a otro por unidad de tiempo. Entonces ya podemos encontrar cuál es el flujo de calor asociado al proceso de conducción, tomando en consideración las cosas que dedujimos, que depende de la conductividad térmica del material, del área de la sección transversal del material y de su espesor. Esta forma de encontrar el flujo de calor fue descubierta primeramente por Charles Fourier, un físico y matemático que descubrió lo que ahora se conoce como ley de Fourier. Sin embargo, esta ley es más compleja porque involucra algo que se denomina derivadas parciales, que bueno, pues sale del contexto de nuestro curso, y solamente vamos a ver la expresión aproximada más simple de la ley de Fourier, que también se le conoce a la expresión matemática para encontrar la conducción, el flujo de calor en el proceso de conducción. Bien, entonces vamos a escribir la ley de Fourier en el proceso de conducción térmica. Entonces, en el proceso de conducción térmica, el flujo de calor, recuerden, delta Q sobre delta T, es igual entonces a lo que decíamos, como depende de cada material, de la constante de conductividad térmica, por una parte,
es una de las tres condiciones que dedujimos, pero también del área de la sección transversal. Recuerden, comal chico o comal grande del mismo grosor, mismo material, se calientan de manera diferente. El más pequeño, el del área más pequeña, se calienta más rápido, es decir, aumenta más rápido su temperatura. Por la diferencia de temperaturas, a esto técnicamente se le llama gradiente de temperatura entre el espesor del material. Entonces vamos a hacer una representación para visualizar cada uno de estos factores. Entonces, este proyectado es el espesor, es decir, qué tan grueso, qué tan delgado es el material en términos cotidianos. Esta viene a ser el área de la sección transversal del calor. Aquí estaríamos aplicando determinada energía por unidad de tiempo. Vean que también el área pues depende mucho de si el material es elíptico, como los comales, circular, como algunas ollas, recipientes, etc. Y entonces la conductividad térmica, ya dijimos, depende de cada material. Hay tablas específicas para encontrarla. A entonces es el área de la sección transversal. Y D es el espesor. Delta T es la diferencia de temperaturas entre quién y quién. Entre una de las caras, la que recibe calor, por ejemplo, y la que no recibe, la que estaría del otro lado. O sea, como la mano. Si esta es el área donde está una temperatura T1, atrás sería donde está la temperatura T2. Y entonces, una cosa muy importante, observen que si la temperatura T1 es igual a T2, entonces delta T o gradiente de temperatura es igual a 0. 0 multiplicado por cualquier número distinto de 0 nos da 0. Y entonces esto implica que el flujo de calor es igual a 0. Este resultado es importante y lo va a hacer más en la termodinámica porque nos va a indicar que cuando un cuerpo iguala su temperatura, ya no hay flujo de calor. Una experiencia empírica que nos puede ilustrar este fenómeno es, vamos a suponer que en época de frío tenemos una mano a la intemperie y la otra la guardamos en nuestro bolsillo, del pantalón, de la chamarra, etc. Y entonces una de las manos la vamos a sentir más fría, es decir, va a estar a menor temperatura, y nuestra mano que guardamos va a estar a una temperatura mayor. Cuando juntamos las manos, vamos a sentir que igualan su temperatura. Una vez que igualaron su temperatura, ya no hay intercambio de energía, porque las dos manos ya tienen la misma temperatura. Entonces, en la termodinámica este proceso es importante, porque se ha descubierto, y no hay evidencia experimental en contrario, que siempre el cuerpo de mayor temperatura transfiere su energía al cuerpo de menor temperatura, nunca al revés. Porque si no, eso implicaría que si pongo en contacto la mano a menor temperatura con la mano a mayor temperatura, la mano se enfriaría. La mano caliente o a mayor temperatura se enfriaría más como sistema. Y no, lo que ocurre es algo que se denomina equilibrio térmico,
se alcanza una temperatura y al final esa temperatura casi coincide con la temperatura del medio. En nuestro caso, no. En nuestro caso del cuerpo, si dejamos dos cuerpos a diferente temperatura, van a interaccionar, van a intercambiar energía de mayor a menor temperatura y después van a alcanzar la temperatura del medio ambiente. Sin embargo, bueno, recordemos que nuestro cuerpo alcanzaría ¿qué? Temperatura, no la del medio, la de 20, de 10 grados, etcétera, sino la temperatura corporal, porque nosotros en sí somos un sistema termodinámico que estamos, como ya dijimos en otro video, 10 o 15, según la temperatura del medio, grados Celsius más elevado que la temperatura ambiente. Pero pues por eso tenemos que comer, tenemos que hacer varios procesos para generar esa energía térmica mayor a la energía promedio que está en el ambiente. Entonces por eso en ese caso, al juntar las manos, lo que vamos a obtener es la temperatura promedio del cuerpo humano, no la temperatura del medio ambiente. Que sí sucedería si ponemos dos cuerpos en contacto de diferente temperatura y los dejamos en el medio. La temperatura final que alcanzan es la temperatura del medio ambiente. En nosotros, repito, no, porque es nuestra temperatura corporal, porque tenemos otro tipo de procesos que nos permiten tener en promedio una temperatura más elevada a la del medio. Bien, entonces esta es la ley de Fourier o de la conductividad térmica. El flujo de calor, delta Q entre delta T, es igual a la constante de conductividad térmica por el área de la sección transversal por el gradiente de temperaturas o diferencia de temperaturas entre las diferentes caras. Si comenzamos con el comal, le aplicamos la flama, esta cara, la de abajo, la que está en contacto con la flama, va a estar a una temperatura mayor que la del comal, que está en la superficie donde colocamos alimentos o cualquier cosa a calentar. Cuando ambas temperaturas sean iguales, entonces desaparece el flujo de calor. Uno podría decir, bueno, pero sigue caliente en comal, sí, pero ya no hay sobre el comal, sobre ese material, flujo de energía. Es decir, ya alcanzó algo que se denomina un equilibrio térmico, cuando las caras, toda la superficie, interna y abajo, está a la misma temperatura. Bueno, eso en condiciones ideales. En las condiciones reales, pues recuerden que hay corrientes de aire en la cocina, etc. Y entonces siempre va a haber una pequeña diferencia, aunque mínima, entre la parte de abajo, que está en contacto con la flama, y la parte de arriba. Porque la parte de arriba, pues está expuesta a corrientes de convección del medio. Pero estrictamente hablando, cuando se alcanzara la misma temperatura en toda la superficie del comal o de lo que estemos calentando, entonces el gradiente de temperaturas es cero y el flujo de calor desaparece. No desaparece la energía térmica, sino sencillamente la transmisión de energía térmica de un cuerpo a otro. El comal pues va a seguir caliente, pero también recordemos que pues hay otros procesos. Si en ese momento apagamos la flama, entonces va a experimentar el cuerpo un enfriamiento, pues debido a las corrientes del medio. Y también pues esa forma de ley de enfriamiento también se le conoce como ley de enfriamiento de Newton, perfectamente tipificada y modelada matemáticamente en la física. Pero bueno, no vamos a ver ley de enfriamiento de Newton. Entonces, este es el proceso de conducción. Otra vez, la cantidad de calor por unidad de tiempo o flujo de calor, que se mide en joules sobre segundo o watts, unidad de potencia, es igual a la constante de conductividad térmica por el área de la sección transversal por el gradiente de temperatura entre el espesor del material. Bien, entonces ese es el proceso de conducción que dijimos se aplica generalmente a los sólidos, porque los fluidos, y por fluidos recuerden que entendemos
tanto a los líquidos como a los gases, es otra expresión matemática que a continuación vamos a ver. Entonces pasamos a estudiar la convección. Es otra forma de transferir energía térmica en líquidos y en gases. Todos quizá hemos tenido la experiencia, vamos a regresar a la estufa, sus quemadores, de que si colocamos, puede ser por ejemplo un recipiente transparente o semitransparente, o aunque no lo sea, si lo observamos, digamos, ese sería nuestro punto de observación, de canto o en forma oblicua, y tenemos agua, vamos a ver que el calentamiento del agua es diferente al de los sólidos. En este caso, pues lo podemos observar, podemos visualizar. Veremos que comienza a surgir unas pequeñas burbujas. Claramente vemos que de abajo asciende una corriente de agua y otra baja. Esto se debe a que las capas más bajas están a una temperatura menor que las capas más altas. Uno podría decir, bueno, ¿y por qué se da ese movimiento? Bueno, pues aquí nos ayuda a entender este proceso la teoría cinético-molecular. Recordemos que en la teoría cinético-molecular la temperatura es proporcional a la energía cinética. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las capas que están más en contacto con la flama, porque están abajo, van a tener una energía cinética mayor a las capas que están arriba y que están a menor temperatura. ¿Pero qué es la energía cinética? Bueno, la energía cinética promedio de las moléculas de un cuerpo, pues es sencillamente masa de las moléculas por la velocidad. Vamos a suponer que las masas son iguales, son moléculas de agua en este caso. Y entonces observen, este se cancela en la desigualdad, son cantidades positivas, por lo que podemos hacer eso. Y entonces nos queda que la velocidad 2 es mayor a la 1, considerando solamente los valores absolutos de la velocidad. Recuerden que si extraemos raíz cuadrada tendríamos también números negativos, pero aquí solamente nos restringimos a los valores absolutos. Quiere decir entonces que las moléculas que están aquí abajo, si las pudiéramos representar moviéndose, van a tener velocidades más grandes a las moléculas que están sobre la superficie o en esta zona cercana. Es decir, las moléculas de abajo tienen en promedio una velocidad mayor a las moléculas de arriba. ¿Qué va a suceder entonces? Que cuando interaccionen, las moléculas de aquí van a transferir su energía a las moléculas que estas tienen mayor velocidad. Entonces se mueven más rápido y cuando lleguen con las moléculas que tienen menor velocidad, pues lo que veíamos en las colisiones, el ímpetu es mayor en estas que en las moléculas que están en las capas superiores. Por lo tanto, les van a transferir energía y estas van, entonces, como tienen mayor energía, van a desplazar a estas moléculas
hacia abajo. A su vez, esas moléculas van a adquirir mayor energía y van a desplazar a las de las capas todavía más bajas que tenían una energía similar a las de arriba. Y entonces este es un proceso de ascenso y de descenso. A esto se le denomina corrientes de convección. Y no solamente se observa en los recipientes con agua hirviendo, ahí van a estar este tipo de movimiento, va a estar burbujeando el agua. Las burbujas precisamente son señal de ese movimiento de las corrientes de convección. Sin embargo, esto no sucede solamente en los líquidos que calentamos, sucede como proceso más general en la naturaleza. Cuando amanece, sobre todo si hay nubes, humo, neblina, etc., el sol empieza a salir y entonces calienta primero, vamos a simplificarlo así, calienta primero estas capas que las de abajo, porque aquí tarda un poco más en llegar, sobre todo si hay mucha nubosidad, mucha neblina, mucho smog, etc. Y por lo tanto, la capa superior va a tener una temperatura mayor a la capa inferior. Sin embargo, esto pues no se mantiene de manera indefinida, a menos, no de manera indefinida, pero sí más larga, y ese es el peligro de la contaminación, que esta capa sea tan espesa que pues con mucha dificultad empiece a llegar la energía térmica del Sol a las capas bajas. Entonces, ¿qué va a suceder en ese caso? Que sí, se van a ir calentando estas capas más altas, como tienen mayor energía cinética, sus moléculas bajan, y entonces, ¿qué creen? Pues se nos puede bajar esa nube tóxica, en el mejor de los casos cuando es neblina, baja la neblina, etc. Y eso es lo que se conoce como inversión térmica. Si esta capa es sumamente espesa, no es que no llegue la energía del Sol, pero con mucha dificultad va a llegar, y hasta a lo mejor pasadas unas horas, cuando ya la intensidad del Sol por el ángulo llegue más a pleno, pues entonces ya se disipa, es decir, se calienta esta capa y asciende. Mientras tanto, pues no. Ese es, por ejemplo, el peligro de la contaminación en el invierno. Las capas de abajo están tan frías que tarda mucho tiempo en que la energía del Sol las caliente y logren el movimiento de ascenso. Bueno, en condiciones normales, que eran las que estábamos tratando, no de los casos extremos de las nubes tóxicas, entonces decíamos que al salir el Sol se calienta primero esta capa, tiene mayor temperatura que esta otra, pero conforme aumenta su temperatura esta capa, entonces tiene sus moléculas mayor movilidad. Y recuerden, sobre nosotros, sobre las moléculas, sobre todos los cuerpos actúa la gravedad. Entonces, al tener mayor energía térmica y moverse, en principio en todas las direcciones, pero también se ven impelidas a descender por la fuerza de gravedad. Entonces van a establecer una interacción con las moléculas de aquí que tienen menos energía, les van a transferir energía y van a desplazarlas de tal modo que estas moléculas ganan un poco de energía y ascienden.
estableciéndose entonces un ciclo. Estas bajan, estas moléculas transfieren su energía térmica y estas ascienden. Y obvio, en esa transferencia, pues la temperatura de esta capa va a ir aumentando y la temperatura de acá, como está cediendo energía térmica, va a ir disminuyendo. Entonces se establece este ciclo, esa corriente de convección. Obviamente esto no se da de manera indefinida. ¿Por qué? Bueno, la naturaleza es un sistema muy complejo. En este proceso pueden intervenir las corrientes de aire. Entonces, si viene una corriente de aire fría, por ejemplo, cambia todo el proceso. Si vienen corrientes de aire caliente, también. Entonces, por eso a veces cuando se habla de manera catastrófica de la inversión térmica, pues no se tienen algunos elementos o no se consideran elementos que también pueden tanto facilitar como disipar las posibles causas de inversión térmica. Cuando hay corrientes de aire, aunque haya contaminación, de alguna forma vienen y limpian. El peligro, por ejemplo, cuando se ve es que en la inversión térmica no haya esas corrientes de aire, y entonces sí, el ciclo difícilmente se puede establecer porque esta capa pues es muy espesa, esta capa de contaminantes o de neblinas, etc., ¿no? A nivel global, pues también es muy complejo hacer especulación o proyección sobre el proceso de inversión térmica porque hay diferentes temperaturas, hay diferentes movimientos de las masas de aire en ciertas regiones, en fin, el mar, la inclinación del sol en ciertas épocas del año, todo eso, la misma rotación de la Tierra, pues influye en los elementos del clima, y por eso es que el clima es una de las cosas más difíciles de pronosticar, incluso para la física, aunque existan ya modelos computacionales o poderosas computadoras que puedan hacer millones o billones de cálculos por segundo. Siempre la meteorología pues, ha sido una ciencia aproximada que se ha ido refinando, pero que todavía tiene muchas limitantes debido a la complejidad de los fenómenos en la Tierra. Y además, otra cosa que han descubierto los científicos es que también el Sol influye periódicamente en el clima de la Tierra, es decir, no solo el factor humano, sino también factores que están fuera de nosotros, como los ciclos solares, etcétera, influyen en esto. Bien, entonces, en estas corrientes de convección son principalmente el desplazamiento del fluido, generalmente por gravedad, de las capas más calientes a las más frías, y esto pues tiene como consecuencia que se aumenta la temperatura. Bien, en el proceso de convección también podemos encontrar que el flujo de calor por unidad de tiempo, la cantidad de calor por unidad de tiempo o flujo de calor se puede establecer de la siguiente manera. Hagan de cuenta que aquí tenemos una superficie de cierta área y aquí tenemos un fluido. Ese fluido puede ser un líquido, puede ser agua, puede ser un gas, puede ser la atmósfera, etc. Entonces, en este caso, la cantidad de calor por unidad de tiempo o flujo de calor es igual a una constante, la vamos a llamar H, que técnicamente se llama coeficiente de transferencia de calor por convección por el área de esa superficie sobre la que está en contacto un fluido, por el gradiente de temperaturas, en este caso, temperatura de la superficie menos la temperatura del fluido. Es decir, vean que vuelve a aparecer delta T, que dijimos es el gradiente de temperatura.
Generalmente cuando hay una diferencia, los físicos técnicamente le llaman un gradiente. En este caso, si hay una diferencia de temperaturas, se tiene un gradiente de temperaturas. En el análisis, por ejemplo, meteorológico a través de satélites, también se buscan mucho los gradientes de temperatura, de presión o de otras variables para saber, por ejemplo, si hay la posibilidad de que se forme un huracán, una depresión tropical, etc. Entonces, en la meteorología y en la física se utiliza mucho este término, por eso es importante conocerlo. Aunque para nosotros sea nada más una diferencia entre temperatura, en este caso, de la superficie, menos la temperatura del fluido. Entonces, esta constante, que dijimos que se denomina técnicamente coeficiente de transmisión del calor, tiene generalmente las unidades siguientes: watts sobre metro cuadrado. Y aquí es importante, generalmente en el proceso de convección, más que usar grados Fahrenheit o Celsius, se utilizan los Kelvin. O sea, la unidad absoluta de temperatura. Obviamente, entonces, el proceso de convección, pues mucho va a depender del coeficiente de transferencia de calor de cada material. Uno es para el agua, otro es para el aire, otro es para el nitrógeno, etc. Pero volvemos a observar que también depende de ¿qué? Del área de la superficie sobre la que el fluido se ponga en contacto. Y también de la diferencia de temperaturas. Nuevamente observen, si la temperatura del fluido es igual a la temperatura de la superficie, entonces delta T, el gradiente de temperaturas es 0, y 0 multiplicado por algo es 0, es decir, cuando la superficie y el fluido tienen la misma temperatura, no hay flujo de calor. Tiene que haber entonces una diferencia de temperaturas para que se establezca la transmisión de energía de un lugar a otro. Ahora, vamos a analizar. Si la temperatura de la superficie es mayor a la temperatura del fluido, vamos a aplicar lo que ya dijimos de la teoría cinético-molecular. Entonces, si se da esta condición, quiere decir que en la superficie las moléculas tienen mayor energía térmica que en el fluido. Por lo tanto, en este caso, la transferencia de energía, vamos a ponerlo en negro, se va a dar de la superficie al fluido. Es decir, la energía va a partir de la superficie hacia el fluido. Pero, si tenemos, vamos a colocarlo en otro color, que la temperatura del fluido sea mayor a la de la superficie, entonces en ese caso el fluido, líquido, gas, lo que sea, va a transferir energía a la superficie. Por lo tanto, vamos a hacerlo en otro color. En este caso, la transferencia de energía va a ser del fluido hacia la superficie. En un caso y en el otro. Si la temperatura de la superficie es mayor a la del fluido, entonces el flujo de calor va a ser de la superficie al fluido. Esto es importante sobre todo para entender hacia dónde transita la energía, hacia dónde se transfiere. Y esto también, no solamente en la naturaleza, sino también en aplicaciones prácticas. Por ejemplo, si tenemos una superficie como un radiador que está a mayor temperatura que el medio, entonces ese radiador va a ceder energía al medio. Y bueno, el medio va a aumentar un poco su temperatura dependiendo de cuál sea la temperatura de ese radiador. Ese, por ejemplo, es un caso de una aplicación muy práctica en la calefacción eléctrica. Un calefactor genera calor y entonces cede al fluido, al aire de la habitación de la casa y aumenta su temperatura. Esa es una aplicación práctica donde hay que saber cuál es la dirección del flujo de calor. Sin embargo,
Si ustedes, por ejemplo, quieren lo contrario, hagan de cuenta Campeche, Yucatán en verano, temperaturas de 38, 40 grados en el interior de la casa, 42, 43 afuera, ¿qué es lo que hacen? Pues bueno, hacen el proceso inverso, es decir, aunque el radiador va a generar energía, lo que van a hacer, y por eso observen que estos equipos están generalmente instalados hacia la parte de afuera. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues este va a generar calor. Va a seguir generando calor, lo conectan a la electricidad o a la fuente de energía, etc. Y al tratar de enfriar, vamos a ponerlo entre comillas, el medio de afuera, va a ceder calor hacia allá. Pero parte de la energía la va a adquirir, de la energía térmica, también del medio donde está. Entonces, mientras está trabajando para ceder su energía térmica al exterior, porque de todos modos su temperatura es mayor a la del exterior, entonces, ¿qué va a suceder? Que parte del aire de la habitación, que está a una determinada temperatura, se va hacia este equipo de enfriamiento, entonces pierde parte de su energía térmica para cedérsela al radiador, y el radiador va a trabajar hacia afuera. ¿Cuál es el resultado neto de esto? Que el aire de la habitación va entonces a fluir hacia el aparato, pierde energía cinética, y al perder energía cinética, entonces, ¿qué va a suceder? Según la teoría cinética molecular, si el promedio de velocidad de las moléculas se frena, vamos a decirlo bruscamente, aunque bueno, no es tan brusco, si se frena entonces va a disminuir su energía cinética y su temperatura. Por lo tanto, en promedio, el aire de la habitación se va a enfriar. Es lo que hace también un ventilador, que por ejemplo se pone en hoteles de la costa, etcétera, que está girando, está moviendo las capas de aire. Uno se podría preguntar por qué se enfría o disminuye la temperatura el aire circundante. Bueno, eso sencillamente ustedes lo pueden hacer con una hoja, con una superficie, etc. Cuando agitan la hoja, sienten un aire frío, bueno, a menor temperatura. No sé si han preguntado por qué ocurre eso. Bueno, la teoría cinético-molecular nos lo puede explicar, y es el mismo proceso de los enfriadores de aire. El aire circundante está a una determinada temperatura. Cuando yo hago este movimiento y lo dirijo hacia mi cara o hacia otra parte del cuerpo, lo que estoy haciendo es, vamos a decirlo así, frenar bruscamente a las moléculas. Las moléculas tenían en promedio cierta velocidad, y vamos a suponer ese promedio de velocidad nos da una temperatura de 20 grados Celsius, que es más o menos una temperatura estándar. Cuando yo hago este movimiento, obligo a una parte de esas moléculas a frenarse súbitamente. Entonces, pierden energía cinética. Al perder energía cinética, entonces el aire, la capa de aire que me llega, conjunto de moléculas que me llega, ya disminuyeron su energía cinética y por lo tanto disminuyen su temperatura. Entonces, cuando hago esto, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Que esas moléculas están disminuyendo su temperatura, y por eso es que yo siento que el aire está frío, es decir, que está a menor temperatura. Entonces, es el mismo proceso que hacen los aparatos, los enfriadores, algo similar también a los refrigeradores, aunque ahí es un ciclo un poco más complejo, porque involucra otros fluidos, electricidad, transferencia al medio, a ese fluido, etc., ¿no? A ese enfriador que se utiliza. Pero el ejemplo más simple es ese. A temperatura normal tienen las moléculas cierta velocidad. Súbitamente freno a parte de ellas, al frenar disminuyen su energía y por lo tanto yo experimento que el aire está frío, es decir, en realidad está a menor temperatura. Entonces, esos son pues ejemplos prácticos del proceso de convección. Finalmente, en
bueno, para estudiar el proceso de convección está la convección natural y la convección forzada. Se ve con un ejemplo muy simple. Hagan de cuenta que ustedes hornean un pastel y lo dejan ahí a que se enfríe. Ese sería un proceso de convección natural porque va, sobre todo si el pastel o pan está caliente, va a transferir su energía al medio y finalmente, después de un tiempo, va a adquirir la temperatura del medio, es decir, va a entrar en equilibrio térmico. Esa sería una convección natural, porque dejan, vamos a decirlo así, a su arbitrio el pastel que interaccione, o el pan caliente, con el medio. Sin embargo, hay otro proceso que se llama convección forzada. Vamos a suponer que sacan el pastel o pan caliente del horno, lo dejan en la mesa, pero quieren que se enfríe rápido y por ahí ponen un ventilador. Entonces ahí ya están ustedes interaccionando de manera que van a forzar la convección, van a acelerarla, la convección, las corrientes de convección del pastel con el medio, y van a hacer que se enfríe más rápido. Entonces ese es un caso de convección forzada, porque ustedes están añadiendo vía el ventilador energía para forzar el enfriamiento más rápido. Entonces, convección natural, convección forzada, pero depende entonces de esta constante que dijimos se denomina coeficiente de transferencia de calor del área del propio material y del gradiente de temperaturas constituido por la diferencia de la temperatura de la superficie menos la temperatura del fluido que lo rodea. Este proceso de convección, finalmente, natural o forzada, dijimos, se aplica en los fluidos que pueden ser líquidos o gases. Bien, este es el segundo proceso, ya llevamos conducción, convección. Nos falta un tercero, que es el de radiación. Y este proceso tiene la peculiaridad de que tanto se puede dar en el vacío como en un medio material. Entonces vamos a ver finalmente en esta clase video el proceso de transferencia de energía térmica por radiación. Bien. Sabemos por experiencia directa que a veces no es necesario tocar una superficie para quemarse o experimentar calor. A veces, cuando las superficies están a una temperatura muy elevada, basta con acercar la mano o cualquier otra parte del cuerpo para sentir de inmediato que hay una energía térmica, o que nosotros sentimos como una temperatura elevada. Eso puede pasar, por ejemplo, cuando abrimos la cajuela del auto y vemos que, sin tocarlo, porque nos quemaríamos horriblemente, el radiador, cuando ha trabajado mucho el motor, simplemente a veces con acercar un poco la mano, la retiramos porque está a una temperatura muy elevada el radiador. Por eso es que en la mecánica pues a veces venden termómetros infrarrojos para conocer cuál es la temperatura del radiador y pues no tocarlo directamente, o no usar un termómetro convencional, que si la temperatura es muy elevada pues se va a romper o no va a registrar bien la temperatura porque no está diseñado para eso. Entonces también, ahora que está muy de moda medir la temperatura corporal en las personas con termómetros infrarrojos, ¿en qué se basa entonces el termómetro infrarrojo? Sea para aplicación humana o tecnológica o del medio. Bueno, todos los cuerpos a una determinada temperatura emiten energía. Una parte de esa energía es térmica y se puede detectar por medio de radiación infrarroja. Por eso son termómetros infrarrojos, porque son sensibles a la radiación infrarroja que emite un cuerpo.
Nuestros cuerpos, por reflexión, emiten muchos tipos de radiación. Una es la radiación visible. La radiación visible, gracias a eso, pues pueden ver este video, podemos ver los colores, etc. Pero, si nuestros ojos fueran sensibles a la radiación infrarroja, pues podremos ver otras cosas que, sobre todo de noche, como si lo hacen algunos animales, o detectar con mayor nitidez algunos otros fenómenos. Un ejemplo muy simple, uno podría decir, bueno, eso como que está muy alejado de la realidad. No, tomen cualquier cámara de teléfono celular, incluso de los más sencillos, y actívenla. Antes, bueno, tomen un control infrarrojo, donde se vea el LED o la zona donde se cambian o programan canales, actívenla, véanla, valga la redundancia, con sus ojos, y pues aparentemente no hay nada. Actívenla, véanla ahora con la cámara del teléfono celular o con cualquier otro tipo de cámara, y van a ver que el LED se enciende. Eso es porque las cámaras, incluso las que utilizamos, captan una pequeña parte de la radiación infrarroja. Entonces, por ejemplo, los perros, los felinos, etcétera, pues sí detectan mayor cantidad de radiación infrarroja, y por eso pues, algunos son cazadores nocturnos, como los jaguares. Si tienen, por ejemplo, mascotas, perros, pues hagan el experimento, muéstrenle activen el control remoto, y a lo mejor su mascota pues trata de seguir la señal, porque a lo mejor ellos sí ven, sí detectan que está encendido un LED, una lucecita, y nosotros no detectamos nada, porque nuestro sistema óptico no está diseñado para captar la radiación infrarroja. Bueno, pero no solo radiación infrarroja, sino de muchos tipos existen. Ya decíamos de las microondas, la radiación ultravioleta, en fin, de las ondas de radio, ahora tan populares. Si pudiéramos ver, por ejemplo, las señales de radio o de microondas, pues quizá nuestra vista se saturaría, pues por toda la infinidad de señales del internet, de los teléfonos celulares, de las señales de radio, de televisión, etc. Bien, algunos investigadores piensan que, por ejemplo, las señales de alta frecuencia, de radio, de microondas, pues dañan de alguna forma el sistema nervioso central del cuerpo humano y tienen algunos efectos. Algunos dicen que no hay estudios muy sólidos, pero bueno, al menos está ahí abierta la posibilidad de que si haya un daño o que no lo haya. Hay diferentes estudios, pero pues sí, de alguna forma tiene todo este tipo de radiación que utilizamos en la actualidad, sobre todo para telecomunicaciones y aplicaciones, sí tiene algún impacto sobre el cuerpo humano. Algunos dicen que es un impacto leve, otros pues que no es tan leve. Lo que sí, por ejemplo, pues bueno, siempre se recomienda estar alejado de las torres de alta tensión, de las antenas de celular, etc. Y esto pues bueno, debe ser un poco de sentido común, porque recuerden que cuando se reparan las las antenas, perdón, de microondas, pues tienen que apagarlas, porque pues si no aumentaría mucho la temperatura alrededor de la persona que está ahí realizando la reparación. Porque el efecto térmico de las microondas ya se conoce desde la Segunda Guerra Mundial, y por eso es que, descubierto esto, pues después se le buscó una aplicación casera, que son los hornos de microondas. Se aplica radiación de microondas, las moléculas de agua se agitan, reaccionan, y por eso es que elevan su temperatura. Este es un proceso, dicho muy simple. Quizá el semestre que viene, en Física 2, lo estudiaremos con un poquito más de detalle. Bien, entonces, el proceso de transferencia de energía por radiación depende de algo que estudiaron Stefan, con mayúsculas, y Boltzmann. Por eso ahora se le conoce como ley de Stefan-Boltzmann, y a la constante de transferencia de energía por radiación
también se le denomina constante de Stefan-Boltzmann. Esa constante se representa con esta letra griega. Esa constante entonces depende de lo que se denomina radiación de cuerpo negro. Ellos estudiaron la radiación de un cuerpo negro, es decir, de un cuerpo ideal que absorbe toda la energía. Es obviamente una construcción teórica para poder describir lo demás. Bueno, de la radiación de cuerpo negro que ellos estudiaron, dedujeron la llamada, la que ahora se conoce como constante de Stefan-Boltzmann, que tiene un valor de 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado por Kelvin a la cuarta potencia. Ahorita vamos a ver por qué es a la cuarta potencia. Entonces, a esta se le denomina constante de Stefan-Boltzmann. Esta constante es resultado entonces de estudios teóricos que realizaron ellos con el cuerpo negro. Nosotros no vamos a ahondar en eso, por eso simplemente mencionamos que esa constante tiene un fundamento físico sólido y viene del estudio del cuerpo negro. Bien, entonces vamos a escribir cuál es el flujo de calor en el proceso de radiación. Entonces, en la radiación, el flujo de calor, es decir, la cantidad de calor por unidad de tiempo, es igual a la constante de Stefan-Boltzmann por otra constante adimensional que se llama emisividad. La representamos con esta letra griega, por el área, por la diferencia de las temperaturas a la potencia 4 a la cuarta potencia de las temperaturas de la superficie y del medio. Es decir, otra vez, si imaginamos una superficie de área A que tiene una determinada temperatura y rodeada por un medio o por el espacio circundante, porque puede ser tanto un medio material como el vacío, etc. Una región que le podamos asociar una temperatura, entonces se va a establecer un flujo de calor de la superficie al medio si la temperatura de la superficie es mayor a la superficie de ese medio, o del medio a la superficie, por eso lo colocamos en verde, si la temperatura del medio es mayor a la temperatura de la superficie. Entonces depende de la diferencia de la cuarta potencia de las temperaturas. Otra vez observamos que si la temperatura del medio de la superficie son iguales, entonces el flujo de calor, estas dos son iguales, aunque estén a la cuarta potencia, es igual a 0. Es decir, cuando el medio y la superficie tienen la misma temperatura, no hay transferencia de energía. Luego entonces, ya concluimos, para los tres procesos, conducción, convección y radiación, debe haber una diferencia de temperaturas entre las superficies y el medio, o entre las caras del material, para el caso de la conducción, porque de otra manera entonces no hay transferencia de energía, no hay flujo de calor. Entonces, la constante de Stefan-Boltzmann, 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado, Kelvin a la cuarta potencia. E es la emisividad, y esta es una constante sin dimensiones físicas, es decir, es nada más un número que siempre se compara con el cuerpo con mejor emisividad,
que sería la construcción teórica del cuerpo negro. Dependiendo del cuerpo, si es agua, si es un color, si es determinado objeto, va a tener una cierta emisividad. Entonces, ese puede ser 0, 0.5, 0.9, 1, que sería el cuerpo con la mejor emisividad, el cuerpo negro que estudiaron Stefan Boltzmann y otros físicos. Por el área, entonces observen que también en los tres procesos estudiados, el área del material es determinante para establecer el flujo de calor. Y la diferencia, pero de las temperaturas a la cuarta potencia. La ley de Stefan Boltzmann también se puede escribir como que el flujo de calor es directamente proporcional a la cuarta potencia de las temperaturas absolutas. Entonces, en este caso, tanto T de la superficie como de el medio son temperaturas absolutas. Es decir, si nos la dieran en Celsius o en Fahrenheit, tendríamos que transformarlas a Kelvin. Entonces también en el caso que estudiamos anteriormente de la convección, ahí también las constantes se dan en temperaturas absolutas. ¿Cuál constante? Recuerdan, el coeficiente de transmisión de calor también se da en unidades que involucran temperaturas absolutas. Solamente en el de conducción sí podemos utilizar convencionalmente temperaturas Celsius, Fahrenheit o la misma Kelvin, pero en los procesos de convección y radiación sí tenemos que utilizar las temperaturas absolutas o temperaturas Kelvin. Entonces, en este caso, la ley de Stefan Boltzmann establece que el flujo de calor de un cuerpo negro en principio es directamente proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta, y el flujo de calor en particular es igual a la constante de Stefan Boltzmann por una constante adimensional que se denomina emisividad por el área del cuerpo o sección que estamos estudiando por la diferencia de la cuarta potencia de la temperatura absoluta de la superficie menos la cuarta potencia de la temperatura absoluta del medio. Entonces, esta es una ley más compleja que las anteriores porque tiene que ver, como les decía, con esa construcción que estudiaron los físicos a principios del siglo XX, que se denomina cuerpo negro y que se utilizó con mucho éxito para describir algunas de las propiedades que estaban observando en la física y que posteriormente fue la ayuda para encontrar pues muchas explicaciones que la física clásica no pudo ofrecer. Del estudio, por ejemplo, de la radiación de cuerpo negro, salió como resultado, como uno de los resultados más importantes, la constante de Planck, que estudiaremos en la tercera unidad de Física 2. Entonces, a veces cuando los procesos en la física son muy complejos, se crean algunos conceptos, no ficticios, sino teóricos, ideales, con los que se puede establecer como una especie de molde para tratar de observar el comportamiento de los fenómenos reales. Fue el caso, por ejemplo, de Carnot, que hizo una analogía entre una caída de agua y la diferencia de temperaturas para tratar de establecer así cuál sistema de máquinas era más eficientes, si uno que tenía una diferencia de temperaturas mayor o uno que tenía una diferencia de temperaturas mayor, así como una caída de agua de mayor altura genera un mayor trabajo que una caída de agua de una menor altura. Entonces, en la física se utilizan a veces modelos teóricos, construcciones teóricas y analogías para tratar de entender un proceso. La analogía la tenemos aquí, flujo de calor. Flujo, ya dijimos, viene del estudio de los fluidos. Pero, entonces, en concreto, y para finalizar, el flujo de calor o energía por unidad de tiempo, energía térmica o cantidad de calor por unidad de tiempo en el proceso de radiación es igual a una constante llamada emisividad
por la constante de Stefan Boltzmann, por el área de la sección transversal, por la diferencia de la cuarta potencia de las temperaturas absolutas entre la temperatura de la superficie en estudio y la temperatura del medio o espacio que rodea a esa superficie. El proceso de transmisión de energía por radiación pues tiene muchísimas aplicaciones. Ya veíamos, por ejemplo, en la energía térmica, en la radiación infrarroja, que es la base de los termómetros digitales infrarrojos, de los equipos de visión nocturna, etc. También, por ejemplo, hay emisión de radiación ultravioleta, emisión, obviamente, de radiación visible, de microondas, etc. Y de microondas, por ejemplo, pues no solamente se encuentra en la tecnología, sino también en la naturaleza. Hay, por ejemplo, ahora lo que se denomina radioastrónomos, que estudian las emisiones del Sol, de las estrellas, de otras estrellas, de las galaxias, en ondas de radio o en microondas. Hay otros que estudian también la radiación procedente del espacio, del Sol, en radiación ultravioleta o en rayos X o aún en rayos gamma. Entonces la radiación pues es un proceso complicado, pero que aparece en muchos fenómenos naturales y también aplicaciones tecnológicas actuales. Entonces, en resumen, las formas de calor o las formas en que se transfiere la energía térmica son tres. La conducción, que estudiamos al principio, la convección, esta se aplica a fluidos y a los fluidos que son gases y líquidos, mientras que la conducción es a sólidos, y finalmente la radiación, que es un proceso en donde, a diferencia de la convección, no hay propiamente un flujo de masa que vaya de un sistema a otro, sino es simplemente energía que se transfiere de un sistema a otro, pudiendo mediar entre ellos el vacío, como en el caso del Sol y la Tierra, que llega la energía térmica del Sol y otras radiaciones, a pesar de que el espacio está vacío, es decir, no hay aire, no hay agua, es físicamente hablando un vacío. Entonces, esos son los tres procesos. En los tres es importante el área de la sección transversal que estemos considerando. También es importante que exista una diferencia de temperaturas. Sin diferencia de temperaturas entre el sistema y el fluido, o entre un cuerpo y otro, o entre dos sistemas, no hay transmisión de calor, porque el gradiente de temperaturas es igual a cero. En la conducción, en la convección y en la radiación, si las temperaturas son iguales, la diferencia de la cuarta potencia de las temperaturas también es igual a cero, y por lo tanto no hay flujo de calor. Bien, entonces en la continuación de este video vamos a realizar algunos ejercicios que tienen que ver con la conducción, con la convección y la radiación. Les agradezco su atención y nos vemos en otra videoclase. Hasta pronto.